RBI, passing Dore, passing Dore, passing Dore, passing Dore. De la pelota, pero se prohibió en el deporte en 1981. Se advirtió a ambos equipos, pero ningún jugador fue acusado y el juego continuó. Sin embargo, después del partido, Howard admitió al escrito del Houston Chronicle, Jonathan Fane, que era él. Pero no solo eso, también admitió haber usado Steacom en todos los juegos que jugó. De alguna manera el jugador simplemente se rió del incidente y nunca se le impuso ninguna multa o cargo, evitando lo que podría haber sido una situación muy difícil. Jugadores de bádminton de las Olimpiadas de 2012. De todos los deportes que podrías asociar con hacer trampa, dudo que el bádminton te venga a la mente de inmediato, pero en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, perder partidos intencionalmente se convirtió en la nueva estrategia ganadora para varios equipos. En estos Juegos Olímpicos se utilizó un sistema de todos contra todos, lo que significaba que todos los equipos se enfrentarían entre sí en algún momento. Los resultados de partidos anteriores se utilizarían para colocar a los equipos en grupos de habilidades adecuados, enfrentando a equipos de habilidades similares entre sí. Entonces, al perder estratégicamente algunos juegos desde el principio, un equipo podría jugar partidos más fáciles contra equipos más débiles en la etapa eliminatoria con mejores posibilidades de ganar. Esta fue una estrategia que los jugadores del equipo de China, Wang Xiaoli y Yu Yang, intentaron explotar en el torneo de dobles femenino. Desafortunadamente, el equipo surcoreano al que se enfrentaban había adoptado exactamente la misma estrategia. Jung Kyung-eun y Kim Ha-na se enfrentaron al equipo chino en la cancha y el mundo fue testigo de uno de los peores juegos de bádminton profesional que se han jugado. ¿Qué tan mal? Bueno, el rally más largo del primer juego solo duró 4 golpes. Una serie de errores básicos claramente intencionados arruinó el juego y los fanáticos abuchearon y abucharon a los equipos cuando se fueron. Para empeorar las cosas, otro partido entre un equipo independiente de Corea del Sur y el equipo de Indonesia sufrió el mismo choque de estrategias. Debido a que lo que todos estaban intentando era tan descaradamente obvio, las 4 parejas fueron acusadas formalmente de intentar manipular los resultados con un desempeño deficiente. Como castigo fueron descalificados del resto del torneo, pero con suerte eso les enseñará a no ser tan arrogantes en el futuro. Equipo Paralímpico de Baloncesto Español. En 2000, los Juegos Paralímpicos de Sydney se vieron sacudidos por un escándalo que todavía hoy tiene a la gente moviendo la cabeza con vergüenza. En las canchas paralímpicas de Australia, la selección española de baloncesto con problemas de aprendizaje venció a Rusia en su último partido para ganar el oro. Pero tras el cierre de los partidos, un miembro del equipo, Carlos Ribagorda, confesó algo escandaloso a la prensa. Se suponía que el equipo estaba formado exclusivamente por jugadores con un coeficiente intelectual de menos de 70, pero 10 de sus 12 jugadores eran en realidad atletas mentalmente competentes con un coeficiente intelectual mucho más alto que el máximo. Aparentemente todos se habían inscrito como parte de un plan más amplio para aumentar las posibilidades de ganar de su país. Incluso les habían proporcionado certificados médicos falsos para ayudarlos a fingir sus discapacidades. Lo peor de todo, durante los 2 años previos a los Juegos Paralímpicos, habían entrenado en todo el mundo venciendo atletas discapacitados. Incluso con todo ese ejercicio, no sé cómo podrían dormir por la noche. Sorprendentemente, el autor intelectual del plan fue el presidente de la Federación Española en Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, pero fue multado con solo 5.400 euros después de admitir los cargos de fraude y malversación de fondos. Tal vez estos trabajos deberían haber competido en el evento del limbo, viendo cuán bajo podían llegar. Tonya Harding. En 1994, el mundo del patinaje artístico se convirtió en un circo mediático total después de que el drama golpeara el hielo. El día antes del campeonato de patinaje artístico de Estados Unidos, se filmó a la campeona Nancy Kerrigan terminando una práctica de patinaje en el estadio Cobo de Michigan, pero solo segundos después estaba gritando de dolor en el suelo después de que un hombre con una porra de policía la atacara. I don't know, some hard black stick. Con su muslo muy mayugado, Kerrigan no pudo competir. Su rival de mucho tiempo, Tonya Harding, pasó a ocupar el primer lugar y fue seleccionada junto a ella para el equipo de patinaje olímpico de invierno de ese año. Sin embargo, pronto la policía descubrió que el ataque a Kerrigan había sido ordenado por un cazarrecompensas. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el exmarido de Tonya Harding, Jeff Colley, Jeff Gillooly y su antiguo guardaespaldas, Sean Eckhart, fueron etiquetados como los culpables. Habían contratado al cazarrecompensas para romper
romper la pierna de Kerrigan, eliminando la competencia de Harding en los próximos eventos. Aunque afirmó que no participó en la conspiración, Harding admitió más tarde que sabía que su exmarido había estado involucrado pero no lo informó. Un panel disciplinario la despojó del título del campeonato poco después de que participara en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994, pero los Juegos Olímpicos habían estado llenos de justicia propia. En los Juegos, un mal funcionamiento con sus patines hizo que Tonya se ubicara en el 8º lugar, mientras que Kerrigan logró un 2º lugar en plata. El karma a veces se vuelve bastante helado. Bloodgate. En 2009, el mundo del rugby se sacudió hasta sus cimientos durante el escándalo ahora conocido como Bloodgate, en un partido de la Copa de Heineken entre los Harlequins ingleses y los Leinster irlandeses. Tom Williams de los Harlequins fue sacado repentinamente del campo en los momentos finales del juego. Tenía sangre goteando por la boca y le dijeron que no podía seguir jugando, pero el único sustituto disponible era Nick Evans. Nick también se había lesionado antes en el juego y en circunstancias normales, las reglas establecen que un jugador no puede ser sustituido más de una vez por juego. Pero gracias a una excepción de las reglas específicamente con respecto a lesiones en la sangre, a Nick se le permitió salir cojeando independientemente. Afortunadamente Nick era exactamente el tipo de jugador que los arlequines necesitaban en ese momento para tener la oportunidad de ganar el partido. Parecía un buen golpe de suerte, pero cuando Williams se dirigía al banco, las cámaras lo captaron guiñando un ojo a sus compañeros de equipo. ¿Estarías guiñando un ojo y sonriendo después de una supuesta lesión en tu rostro? Algo definitivamente no estaba bien, por lo que la Copa de Europa de Rugby inició una investigación sobre la sustitución. Describieron que el fisioterapeuta del equipo le había dado a Williams una cápsula de sangre falsa para permitir que Evans regresara en el momento crítico. Fue una táctica ilegal orquestada por el director ejecutivo del equipo, Dan Richards, quien fue acusado de 4 incidentes similares. Richards, Williams y el fisioterapeuta recibieron prohibiciones del deporte y el club de los arlequines recibió una multa de 260,000 libras. Lo peor de todo es que las trampas de los arlequines ni siquiera les dieron la victoria. Hasta el día de hoy, la BBC afirma que fue el mayor escándalo del rugby, y me inclino a estar de acuerdo. Bueno, eso o los diseños de uniformes alternativos de 2009 del State Franchise. Michael Pineda. En deportes como el béisbol, un balón suelto puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, pero en 2014, el lanzador de los Yankees de Nueva York, Michael Pineda, simplemente no pudo controlarlo. Mientras su equipo se enfrentaba a los Boston Red Sox, el lanzador de las grandes ligas decidió mejorar su juego utilizando una brea de pino para mejorar su agarre de la pelota. Se colocó un pequeño parche de la sustancia pegajosa en el cuello y su plan era afrontar discretamente la pelota allí antes de lanzarla, pero parece que no lo suficientemente discreto. En poco tiempo el entrenador de los Medias Rojas había visto algo en marcha y estaba informando al árbitro. Y curiosamente, en el mismo momento en que el entrenador se quejaba de Pineda, se podía ver a un aficionado en la platea señalando el obvio paso en falso de Pineda. Después de que varios árbitros revisaron sus manos y cuello, Pineda fue inmediatamente expulsado del juego. Los 10 juegos siguientes. Las reglas de las grandes ligas establecen claramente que no se pueden usar sustancias extrañas en la pelota, pero esta no era la primera vez que se sorprendía a Pineda haciendo trampa de esta manera. Había usado el mismo alquitrán de pino en un partido anterior contra los Medias Rojas, e incluso había sido capturado por la cámara, habiéndolo aplicado obviamente. Quizás Pineda solo quería estar a la altura de la parte de pino de su nombre, pero esta no era una manera perfecta de hacerlo. Mujeres levantadoras de pesas en Olimpiadas de 2012. El levantamiento final de la categoría de 75 kilogramos en el evento de levantamiento de pesas olímpicos femeninos de 2012 fue un momento increíble para todos los espectadores. Tanto Svetlana Podobedova como Natalia Sabolotnaya habían establecido nuevos récords olímpicos para mujeres y Podobedova se llevó el oro para Kazajstán al hacerlo. Había empujado a Sabolotnaya de Rusia a la segunda plata y a la levantadora bielorrusa Irina Kuresha a la tercera. Todos hicieron que el levantamiento de pesas pareciera natural, excepto que no había nada natural que impulsara el desempeño de estas mujeres. A pesar de realizar pruebas de limpieza para detectar drogas ilegales que mejoran el rendimiento en ese momento, el Comité Olímpico Internacional comenzó a volver a analizar las pruebas de drogas de los atletas en 2015. Gracias a un avance en la tecnología, el comité pudo detectar sustancias que antes se pasaban por alto, atrapando a los tramposos del pasado que pensaban que se habían salido con la suya. El nuevo análisis reveló una lista de atletas que habían violado claramente las leyes antidopaje, incluso 3 nombres que reconocerás: Podobedova, Sabolotnaya y Kulesha. Las 3 matriarcas musculosas fueron descalificadas, despojadas de sus medallas y anuladas sus récords olímpicos. Entonces, a pesar de que usaron esteroides, aún lograron este fracaso completamente natural. Funky Van Dendrich.
Mientras que algunos atletas trabajan para mejorarse a sí mismos, otros trabajan para mejorar sus métodos de trampa. Ese fue un hecho triste que Ay, quedó Dios. claro en 2016, después de que la campeona de ciclismo, Funky Van Dendrich, se convirtiera en la primera atleta en ser descubierta por dopaje mecánico. Esa es una forma elegante de decir que tenía un motor oculto en su equipo para facilitar la carrera. Estaba compitiendo en el campeonato de ciclocross cuando de repente se detuvo a mitad de la carrera, alegando que había un problema con su bicicleta, pero en una inspección más cercana, los funcionarios detectaron cables y una batería escondidos debajo del asiento de la bicicleta, lo que condujo a encontrar un motor escondido. Ella pudo encender y apagar el motor sin llamar la atención a través de un botón Bluetooth adjunto al manillar. Esto hizo girar la manivela y ayudó a empujar pedales en puntos claves de la carrera, como aquí, donde en una subida difícil se la vio alejándose fácilmente del grupo con muy poco esfuerzo. Cuando se le pidió que entregara su defensa, afirmó que la bicicleta pertenecía a su amigo Nico Van Muyler. A pesar de que él confirmó su historia, las reglas en ese momento establecían que la responsabilidad de la bicicleta era de ella. Fue castigada con una suspensión de 6 años del ciclismo profesional y una multa de 20.000 francos suizos, lo cual llega a $21.000 antes de ser despojada de todos sus títulos anteriores. Supongo que debería haber aprovechado ese plan. ¿Alguna vez has atrapado a alguien haciendo trampa en un deporte antes? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Wow! Pero qué buena la bicicleta. Men, yo quiero una bicicleta así.